Anteriormente se planteaba al individuo y a la sociedad como conceptos separados, haciendo caso omiso a la interacción, influencia e impacto indudable entre ellos. Siendo el individuo influenciado y dirigido hacia ciertas conductas y comportamientos, la psicología social se forma encargándose de partir desde el conflicto que surge entre el individuo y la sociedad. Moscovici sitúa como objeto central de estudio a todos los fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación, según su génesis, su estructura y su función. Es decir, que toma en cuenta sistemas de representaciones y actitudes referentes a fenómenos como prejuicios sociales y raciales, estereotipos y creencias, entre otros. Tales cuestiones son relevantes debido a que ayudan a construir una realidad social que impacta directamente al individuo y al ambiente, haciendo de esta una influencia mutua. Algunos de los contenidos que abarca la psicología social son sociedad y cultura, cognición social, creencias fundamentales, atribución, relaciones interpersonales y atracción, altruismo, persuasión, agresión, actitudes, influencia, identidad, movimientos colectivos, memoria colectiva, entre otros. La realidad social que se construye consta de un intercambio de mensajes lingüísticos y no lingüísticos que generan fenómenos ideológicos. La importancia de la ciencia en esta dinámica es el de generar conocimiento que permitan comprender actividades superiores y aspectos psíquicos de la vida social de los grupos. El objetivo de la teoría sociocultural es identificar las maneras en las que la acción humana, entre ellas procesos mentales como el razonamiento y la memoria, se encuentran enlazadas con cuestiones culturales. La sociología, según Durkheim, es aquella ciencia que se encarga de estudiar a las instituciones sociales. Pero no solo eso, también estudia la forma en que éstas afectan a los individuos. Es decir, la forma en que la sociedad influye, ya sea de manera positiva o negativa, en las personas. Se enfoca más en el aspecto colectivo, ya que va de lo que es de las instituciones a lo individual, a diferencia de la psicología social, la cual, según define Moscovici, es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. Es decir, trata de explicar por qué surgen estos conflictos, pero también, a diferencia de la sociología, toma en cuenta tanto al individuo como a la sociedad, como a lo colectivo, tratando de analizar y explicar los fenómenos que son simultáneamente psicológicos y sociales. Entender la relación sujeto-objeto-investigador es importante comprender lo que distingue a la psicología social de otras ciencias, y en esta cuestión debemos notar que la psicología social no se distingue por el territorio en el que se desarrolla, sino que su particularidad consta en el enfoque que posee. Es decir, la psicología social posee una visión psicosocial. En otras palabras, tiene una forma de observar los fenómenos y las relaciones. Para poder explicar esa visión, es importante que comprendamos el enfoque del psicólogo y muchas veces del sociólogo, el cual se basa en una lectura binaria, en donde se separa al sujeto y al objeto. El sujeto, también llamado ego, el cual hace referencia a un individuo u un organismo, es puesto de un lado, y el objeto, el cual hace referencia al medio ambiente o a un estímulo, es puesto del otro lado. Esto se hace para definirlos independientemente uno del otro. Este enfoque nos sirve para poder saber cómo se comportan los diferentes grupos de individuos en la sociedad. Ahora bien, la particularidad del enfoque psicosocial radica que en vez de ser una lectura binaria, como lo es sujeto-objeto, se emplea una lectura ternaria de los hechos y las relaciones, la cual consta de un sujeto individual, un sujeto social y el objeto. Ahora bien, la observación es muy importante, por lo que el investigador u observador debe tener en cuenta que ver es más importante que escuchar. Sin embargo, debe individualizar con precisión y sin piedad, no dejando que sus emociones tomen partida en la observación. Se denomina realidad a una circunstancia exterior a la percepción humana y que es independiente de esta. La realidad incumbe a todos los fenómenos que se producen en el universo y cuyas leyes están fuera del alcance de la voluntad del hombre. Así,
Compete al hombre conocer esas leyes y comprenderlas. La realidad es lo que existe de alguna manera determinada. Este tipo de consideraciones pueden sonar básicas en algún punto, pero han sido motivo de amplio debate en la historia de la filosofía y de la ciencia. Desde los griegos se planteó la pregunta de qué define la existencia de los objetos y qué grado de participación tiene el hombre. Uno de los primeros planteamientos fue el de Platón. Así, mediante la presentación que nos hace de Sócrates, dialogando con diversos antagonistas, nos hace llegar a un resumen de su filosofía en la alegoría de la caverna. En esta se nos presenta el conocimiento de la realidad por medio de los sentidos. Un ejemplo son las sombras que se proyectan en la pared de una caverna, sombras que difícilmente pueden reflejar su origen. Así, la realidad para la filosofía socrática se encuentra más allá de los sentidos, y lo que por medio de esto se percibe es tan solo una manifestación limitada de esta realidad suprasensible. Como se evidencia ya desde hace mucho tiempo atrás, la realidad se presenta como algo problemático. Así, para Parménides era imposible que el mundo fuese real, puesto que existía una contradicción entre la permanencia y el cambio. En efecto, la cuestión a resolver era la pregunta acerca de cómo era posible el cambio y la unidad al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cómo puede cambiar una persona constantemente y a la vez ser la misma? Este tipo de planteamientos llevaron a un escepticismo en lo que respecta a la posibilidad de establecer un tipo de circunstancia como real, escepticismo que también se extendió a filósofos muy posteriores, como sucedió en el caso del idealismo. En la actualidad, no obstante, es plenamente aceptado que existe un conjunto de fenómenos independientes del hombre y que constituyen una realidad. No obstante, seguirá la polémica en lo que respecta a cuáles son los alcances que la capacidad humana tiene para conocer estos fenómenos. La importancia del concepto de la realidad resulta fundamental, puesto que todos los individuos que componen a la sociedad son partícipes de construirla, haciendo este tema relevante para la psicología social.